La mañana de ayer, en este espacio informativo, el representante de la ONG Fundamedios emitió una serie de tergiversaciones y hasta falsedades en torno a la libertad de expresión en el Ecuador, que en honor a la verdad procedemos a aclarar dentro del mismo espacio que permite la Constitución Política del Estado. Dice Ricaurte que la libertad de expresión está bajo permanente ataque y que son innumerables los casos de violaciones a este derecho. Ricaurte retoma parte de su exposición en el seno de la CIDH en Washington para asegurar que el gobierno de Ecuador restringe este derecho fundamental. El elemento principal es que hay una serie de restricciones que afectan el estado de la libertad de expresión en el Ecuador, que se han ido incrementando, que se han ido agravando conforme transcurre el tiempo. Pero Ricaurte nada dice del desmentido con pruebas y con la verdad que en el mismo seno de la CIDH hizo el subsecretario de Comunicación Patricio Barriga, aclaración a cada uno de los puntos y casos que, según Fundamedios, constituyen pruebas del deterioro de la libertad de expresión en el Ecuador. Para comprenderlo mejor, escuchemos y miremos parte de la exposición del subsecretario Patricio Barriga en la ciudad de Washington. Nuestro país ajusta sus actuaciones cabalmente al marco establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en todos los ámbitos, consecuentemente al de la libertad de pensamiento y de expresión y la promoción de su ejercicio pleno y real por parte de las personas. Sin embargo, consideramos que este derecho no es ni más ni menos que otros, y en esta reunión dejaremos sentada nuestra posición para señalar el carácter de su universalidad. Remarcaremos además las inconsistencias y la contradicción que se ha advertido dentro de la Comisión cuando se ha permitido el privilegio a una relatoría de las 8 existentes. Es que resulta absolutamente inadmisible que solo la Relatoría de la Libertad de Expresión tenga un generoso presupuesto financiado por ONGs y por países que no han ratificado la Convención. La proporción es contundente: mientras esta Relatoría recibe 10, las otras en promedio reciben 2. Como si este derecho tuviera más importancia que el de las personas que sufren cierta incapacidad y que tienen necesidades especiales, como si este derecho estuviera por arriba de los que tienen los pueblos indígenas, o sea, superior al de los niños, niñas, o al de las personas migrantes quienes debieron desarraigarse de sus familias y su patria para sobrevivir, en su mayoría en calidad de víctimas de las políticas criminales que han adoptado gobiernos deshumanizados por el capital. Por ello, este tema se torna importante discutirlo, ya que la Comisión, con todo respeto, parece haberse extraviado de sus principios fundacionales y que, alejada de los estatutos, se erige como autónoma y con capacidades extralimitadas para fiscalizar naciones o dictar medidas cautelares, funciones que fueron inicialmente encomendadas a los jueces de la Corte Interamericana. Comisión financiada en casi su totalidad por países que son extraños a la Convención Americana de Derechos Humanos y ONGs que aparentemente solo quieren controlarla sin asumir obligación alguna. En el presente documento, como representante del Estado ecuatoriano en la audiencia 147ª del periodo ordinario de sesiones para tratar sobre el derecho a la libertad de expresión en Ecuador, ya hemos demostrado con suficiencia que las supuestas pruebas de los peticionarios han tenido carencias fácticas, que los datos y cifras esgrimidas para demostrar una amenaza a las libertades son improbables, que estas manifestaciones han sido solamente pirotecnia verbal. A pesar de la burla de los demandantes, Fundamedios, AEDEP y demás acólitos, quedó absolutamente claro que en Ecuador se respeta irrestrictamente la libertad de expresión. Cada una de las demandas fueron desvirtuadas con la verdad. La realidad de las demandas contra el Estado en el siguiente video, que formó parte de la exposición ecuatoriana. Respuesta a las aseveraciones de los peticionarios ante la CIDH. Caso El Gran Hermano. Periodistas Calderón y Zurita. Juicio concluido en las Cortes. Caso periodista Freddy Aponte. Un hecho particular. El gobierno no tiene ninguna relación. Diario El Universo. Multa $500. El diario utilizó políticamente 2 fotografías de 3 menores de edad para demostrar un eventual acuerdo político con el presidente. El uso político de la imagen de menores de edad está prohibido por el Código de la Niñez y Adolescencia. Sanciona Revista Vistazo. Ciudadanos particulares, no el Estado ni el gobierno, demandaron a la revista por la publicación de un editorial que llamaba a votar no en algunas preguntas de la consulta popular. El editorial se publicó cuando regía el silencio electoral un día antes de realizada la consulta.
Sanciona Diario La Hora. Este diario incumplió con la Constitución al no verificar ni contrastar una información proporcionada por una ONG sobre el gasto publicitario. De acuerdo a la Constitución, se pidió la rectificación de la información errada, una exigencia contemplada como derecho en la Carta Magna. Caso señora Mónica Chuji. Juicio de carácter privado y concluido en las Cortes. Se acusó al secretario de la Administración de ser el nuevo rico de Ecuador. En el juicio se pidió pruebas y la demandada no tuvo forma de probar su acusación. Proceso contra Diario El Telégrafo. Demanda interpuesta por el prefecto de Zamora, Salvador Quispe, contra Diario El Telégrafo. El gobierno no tiene ninguna relación con el proceso. Salvador Quispe pide $5 millones a Diario El Telégrafo. Crímenes a periodistas. 3 asesinatos a periodistas que no tienen relación alguna con su función de informar. Uno de los periodistas asesinados fue hermano de un ministro de Estado. Son hechos aislados. Amenazas a periodistas. El asambleísta Galo Lara habría amenazado a periodistas de medios incautados. El director de Diario El Telégrafo, Orlando Pérez, recibió amenazas. El gobierno y el ejecutivo no tienen ninguna relación. Cierre de medios e incautaciones. Se asegura que algunos medios de comunicación han sido cerrados por mantener una línea crítica con el régimen. Sin embargo, el cierre tuvo razones técnicas, operación no autorizada y razones económicas. Los medios no cumplieron con sus compromisos económicos y quedaron en mora. Existen 1.889 concesiones y autorizaciones de radio, televisión y cable. 22 medios cerrados frente a 254 nuevas concesiones de frecuencias evidencian el respeto a la libre opinión y programación. Reformas a la ley electoral. Se denuncia afectación a la libertad de expresión por la aplicación de una norma en el nuevo Código de la Democracia. Pero la verdad es que los candidatos no tuvieron impedimento alguno para dar a conocer sus propuestas en los medios de comunicación. Todos los candidatos que terciaron en las elecciones tuvieron las mismas oportunidades y en absoluta libertad. No existe ninguna sentencia judicial hacia un periodista por haber denunciado algún acto de corrupción, como lo sostienen los peticionarios. No existe hostigamiento en cadenas nacionales a los medios de comunicación privados. Las cadenas nacionales se realizan para aclarar versiones distorsionadas, malintencionadas y hasta tendenciosas por parte de algunos medios de comunicación. Y sobre todo, se realizan para garantizar la veracidad de la información. Ecuador goza de tanta libertad de expresión que todos los días los actores políticos se quejan en absoluta libertad de la supuesta falta de libertad. De esto, nada se ha dicho en la entrevista con César Ricaurte de Fundamedios. Nada se ha dicho porque en el seno de la CIDH quedó claro que en Ecuador y su gobierno se respeta irrestrictamente la libertad de expresión y la libertad que tienen los medios de comunicación para informar. Libertad con responsabilidad ulterior y bajo las premisas establecidas en la Constitución. Precisamente por ello es que la misma estación Ecuavisa, al mediodía de ayer, aceptó haberse equivocado en el manejo de una información sobre el Ministerio de Defensa y ofreció una disculpa pública, aunque para ello haya sido necesario aclarar desde la Secretaría de Comunicación las versiones tergiversadas de este noticiero. Porque así lo exige la Constitución, nuestro derecho a la réplica.